Aprendiendo con el maestro X. X. Conectándolas con una correa. Si las ruedas son del mismo tamaño, ambas girarán a la misma velocidad, exactamente como hacen dos ruedas colocadas en el mismo eje. Pero si son de diferente tamaño, una de ellas gira más velozmente que la otra. La circunferencia de esta rueda es 3 veces mayor que la circunferencia de esta otra. Esta es la distancia que recorre la correa cuando la rueda mayor da una vuelta completa. Pero observa lo que le ocurre a la rueda pequeña con 1/3 de circunferencia, mientras la correa recorre la misma distancia. Gira 3 veces más rápidamente que la rueda mayor. Medimos estas velocidades de un modo diferente al de antes, en revoluciones por unidad de tiempo. Normalmente en revoluciones por minuto. Esta rueda está girando a unas 60 revoluciones por minuto y esta otra está girando a 3 veces 60, o sea, a 180 revoluciones por minuto. También aquí hay un intercambio. Esta rueda gira 3 veces más rápido, pero a fin de hacer que gire con una cierta cantidad de fuerza, tienes que aplicar 3 veces esta fuerza a la otra rueda. Cambias fuerza para obtener velocidad. Pero frecuentemente no encuentras dos ruedas conectadas por una correa. Normalmente cada rueda está en un eje con otra rueda, de modo que cada una es en realidad parte separada de una máquina de rueda y eje. Cuando estas dos máquinas están conectadas por una correa, hay en realidad 3 máquinas de rueda y eje trabajando conjuntamente. Una es esta, 2 ruedas sobre el mismo eje. Otra esta, 2 ruedas conectadas por una correa. Y esta, la tercera, 2 ruedas sobre el mismo eje. La combinación de las 3 produce una gran velocidad aquí. Una bicicleta funciona exactamente de la misma manera. Primero, tal como hemos visto, estas 2 ruedas están sobre el mismo eje. Mueves los pedales una gran distancia para aplicar una gran fuerza a esta rueda. Entonces, esta rueda está conectada por una cadena a esta otra. La cadena funciona del mismo modo que una correa, excepto en que las ruedas son engranajes dentados. El engranaje posterior es más pequeño y gira más rápido, con más revoluciones por minuto. Algunas bicicletas tienen varios piñones de diferentes tamaños que puedes cambiar de acuerdo con la fuerza y la velocidad que deseas. Finalmente, el piñón o engranaje trasero está sobre el mismo eje que la rueda trasera, componiendo una máquina de rueda y eje que funciona de la misma manera que la rueda de pulir. Una vez más, ambas ruedas dan el mismo número de revoluciones por minuto. Y puesto que esta rueda es mayor, su borde se desplaza más lejos que el borde de esta rueda en cada vuelta, haciendo que la bicicleta ruede a gran velocidad. Algunas veces, una rueda dentada gira a otra rueda dentada no por medio de una cadena, sino engranando con ella. Estas ruedas son engranajes. A semejanza de las ruedas conectadas por una correa, si los engranajes son de diferente tamaño, pueden multiplicar tanto fuerza como velocidad. Los engranajes se usan con frecuencia para coordinar partes de una máquina que se mueve a diferentes velocidades, como las partes de algunos relojes. Todas estas máquinas simples, 2 ruedas fijadas sobre el mismo eje, 2 ruedas conectadas por una correa o cadena, y los engranajes son en realidad tan solo formas de hacer que una rueda haga girar a otra. Así es que puedes conseguir la mejor combinación de fuerza, distancia y velocidad. Y puedes construir o combinar máquinas de rueda y eje siempre que necesites facilitar tu trabajo.